Bueno, como les decía, buenas noches nuevamente. Voy a comenzar a grabar esta presentación. Gracias por participar. En esta oportunidad vamos a ver circuitos de tránsito normales y de emergencia. ¿Pueden ver la diapositiva inicial con una foto del iVector? Sí, correcto. Bien. Dentro de la introducción que habíamos dicho antes de que comenzáramos a grabar, les comentaba que íbamos a ver el siguiente temario, ¿sí? El circuito tipo del iVector Harmony, ¿sí? Que estamos acostumbrados a realizar. Vamos a ver también un poco, a repasar un poco sobre el uso de flaps, restablecida y flare, cómo nos influye el viento y los distintos circuitos 90, 180 y 360. Y lo que es aterrizaje de emergencia y uso de tablas del manual de vuelo, vamos a ver si llegamos a verlo en esta oportunidad o si no lo dejaremos para la clase de la semana que viene. Como marco teórico hemos utilizado la documentación que figura acá en la diapositiva, que es la misma que usamos habitualmente para las clases. Y acá podemos ver un circuito de tránsito tipo, ¿sí? Que habíamos dicho que ¿en cuántas partes se divide el circuito de tránsito? ¿En cuántas partes se divide? Podemos decir, En tres. muy bien, ¿cuáles serían esas tres? Pregunta fácil. Inicial, básica y Inicial, final. Inicial, muy bien, que sería este tramo donde tenemos la aeronave, ¿sí? La entrada que se hace habitualmente a 45 grados de la inicial, ¿sí? Inicial, básica y final. Muy bien. Y acá lo que tenemos son las distintas condiciones que debemos tener en cada una de nuestras partes del circuito de tránsito, ¿sí? ¿Por qué tenemos que tener entre 65 y 70 nudos al momento del ingreso a inicial? Pensemos un poquito, ¿por qué es importante que tengamos esta velocidad? para que se genere la sustentación. Bien, ya vamos a venir sustentados porque venimos volando. ¿Quién se le ocurre Perdón. otra cosa? Para poder poner flaps. Muy bien, ¿sí? ¿Para qué? Para llegar a este punto que tenemos acá, que sería lateral cabecera en uso, inicial lateral cabecera en uso, podamos poner las siguientes condiciones. Bueno, luz de aterrizaje, que puede ser que ya la llevemos encendida. Esto no significa que se hace en este punto, ¿no es cierto? Cuando estemos volando, sobrevolando, lateral cabecera en uso. Significa que tenemos que controlarlo. Quizás la luz de aterrizaje ya la llevamos encendida de antes, ¿no? Si estuvimos haciendo circuitos de toque y motor, posiblemente la luz de aterrizaje, posiblemente no, la luz de aterrizaje y la bomba de combustible van a estar encendidas, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá es controlar de que esté todo como debería estar. La velocidad entre 60 y 65 nudos y flaps a posición take-off, ¿sí? Una vez que tenemos el flaps en posición take-off, podemos reducir nuestra velocidad para 60 nudos y para poder incorporarnos a ese viraje en descenso, que sería la segunda parte de nuestro circuito, que sería la etapa de básica, ¿sí? O base. Como vemos acá, ¿cuándo comenzamos el viraje de inicial a básica? ¿En qué momento? ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos que iniciar nuestro viraje? Cuando estamos a una distancia, Cuando, sí, cuando, eh, a tra- cuando a través del hombro muy vemos bien, la pista 45, muy bien, muy de bien. señal de emergencia. Tenemos que ver 45 grados desde el punto de toque o del comienzo de pista, y ahí decimos que este sería lo que llamamos el punto clave. Ese punto clave, ¿sí?, se da cuando podemos trazar una línea entre nuestro hombro y el punto donde deberíamos realizar el aterrizaje. Muy bien.
Y fíjense qué importante esto, ¿no? Que sus instructores se los deben haber repetido más de una vez, ¿sí? Ustedes realizamos maniobras de confianza en la cual una muy común es el viraje sobre un punto o una S sobre camino, ¿no es cierto? 8 sobre pilones también, en la cual tenemos que prestar el 90% de nuestra atención afuera, hacia las referencias, hacia la puntera en ese caso y hacia la referencia. Fíjense que todo el circuito tiene mucha similitud con lo que es una de esas maniobras de confianza. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la puntera de nuestra aeronave recortando sobre la pista o posándose sobre la pista, o en el caso que estemos en el punto clave, prácticamente tocando sobre el punto de toque, o una referencia relacionada a esto que les estoy comentando. Fíjense cómo de a poco todo se va relacionando, ¿no? Las maniobras que ustedes están realizando en, en el sector de trabajo tienen una estrecha relación, por ejemplo, con una operación normal de un circuito de tránsito, ¿sí? Por eso, esa es la distancia correcta que deberíamos mantener entre la pista y el tramo de inicial y de básica al realizar nuestro viraje. Que este viraje de básica, como sabemos, es un viraje en descenso, un viraje descendente, en el cual debemos comenzar a perder altitud y ya con flaps en una posición, en posición take-off, ¿sí? Ya podemos reducir nuestra velocidad para 60 nudos. Y a modo de que les sirva para, para tener una referencia, estos 60 nudos los vamos a mantener prácticamente desde que bajamos los flaps en adelante. Prácticamente van a ser 60 nudos hasta que lleguemos al punto de toque, ¿sí? ¿Cuándo bajamos el resto de la posición de flaps? Si es necesario que así lo debamos hacer. ¿En qué momento? ¿Nadie se anima a contestar en qué momento bajamos los flaps? Cuando hacemos, cuando tomamos, ya entramos en final, Sí, una forma ordenada ahí nos podría vamos ser. a dar cuenta si estamos altos. Sí. Y en realidad, este circuito, si bien está bien, tiene un esquema bien definido, es un circuito que es bastante flexible. ¿Por qué? Porque los flaps los podemos bajar prácticamente en cualquier fase del circuito. ¿Podemos bajar full flaps en básica? Sí. ¿Podemos bajar full flaps en final? Y sí, sería más ordenado bajarlo todo en final, ¿no es cierto? Próximos al toque. Pero no está mal poder hacerlo también en el viraje de básica. Tampoco hay ningún inconveniente con bajar flaps, ¿sí? Con extender flaps en viraje. No hay ninguna restricción de poder así hacerlo, ¿sí? Tengamos en cuenta que si tenemos que hacer un deslizamiento, porque estamos alto, puede suceder que quizá tengamos que deslizar un poco para perder un poco de altitud, no realizar deslizamiento con full flaps, ¿sí? Tratar de realizar el deslizamiento sin flaps o con flaps en posición take-off, en lo posible, ¿sí? Con flaps en 10 grados. Eh, Eso sería, en 15 grados, perdón, eso sería lo ideal, ¿sí? Lo ideal sería no tener que deslizar, ¿no? Pero bueno, sí, Eh, Mati, ¿sabes qué? Sería bueno repasar la altitud que tenemos que tener o que es recomendable en cada etapa del circuito. bien, bien. Que no deja de ser importante eso, ¿sí? La altitud de circuito en General Rodríguez y en otros aeródromos que son controlados es de 1000 pies, ¿sí? ¿Por qué usamos 1000 pies? Porque es una altitud general para cualquier tipo de aeronave monomotor, ¿sí? Aeronave que no sea ni turbohélice o que no sea reactor, ¿sí? Si no sería 1500 o 2000 pies, dependiendo del tipo de aeronave. 1000 pies es lo que nosotros solemos mantener en Rodríguez, ¿sí? Y si bien nuestra aeronave podremos hacer un circuito un poco más bajo, con siempre hablando de altura, ¿no? Unos 700 pies de altura, 700, 800 pies, que nuestras maniobras de confianza las hacemos con 800 o con 1000 pies, ¿sí? Podríamos realizarlo.
podríamos hacerlo con total normalidad. Sin embargo, a fines de nuestra práctica, de nuestros vuelos que estamos realizando en General Rodríguez, para poder mantener una homogeneidad, digamos, con el resto de los tránsitos, utilizamos 1000 pies, ¿sí? 1000 pies en el tramo de inicial, y ya cuando comenzamos el viraje de inicial a básica, ya comenzamos nuestro descenso, ¿sí? Fíjense que Bueno, hoy te interrumpo. Hoy, por lo bajo de las nubes, nosotros hicimos el descenso, lo hicimos a 700 pies. 700 pies, o sea que estaban volando con un techo de quizá 1200 pies, una cosa así estaría. Exacto, sí. Bien, 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 bien. Bueno, sirve la práctica. Tengamos en cuenta que siempre para lo que son vuelos de instrucción, ¿no? A veces, al no tener una estación meteorológica de aeródromo, es un poco difícil definir bien el techo, si son 1500, si son 2000 pies de techo, pero bueno, tenemos que tener 1000 pies libre de nubes, 500 pies por encima y por debajo, y por lo menos 5 kilómetros de visibilidad. Son las condiciones mínimas para vuelo BFR, ¿sí? Eso sepamos que es así en todos los vuelos que hagamos, ¿sí? Pero bueno, como les decía, posiblemente definir si la altitud es 1500 o puede ser también que las nubes bajen en el momento que estamos realizando el circuito y bueno, iremos al aterrizaje, que debe haber sido lo que estuviste practicando, Pablo. Bien sirve también como para poder practicar un circuito un poco más bajo, ¿sí? Exactamente. Bien, algo que me gustaría que tengan en cuenta en la mayoría de los aviones de instrucción y sobre todo en las aeronaves deportivas livianas, ¿sí? Cuando nosotros estamos realizando un viraje en descenso, ¿sí? Ya sea en el tramo de inicial a básica, pero más que nada en el tramo de básica a final, con velocidad reducida y con por lo menos un punto de flaps selectado, ¿sí? El E-Vector, como cualquier otra aeronave deportiva liviana, la mayoría de las aeronaves LSA, pierde mucha altura, ¿sí? Que casi no sería necesario tener que realizar un procedimiento de deslizamiento, ¿sí? Para perder la altura si es que estamos un poquito más alto de lo normal. Ya directamente al realizar una entrada en básica bien perpendicular sobre el tramo de final, es probable, es posible, más que posible, es prácticamente un hecho, que en ese viraje ustedes pierdan bastante altitud, ¿sí? Por eso es que muchas veces el instructor les debe decir que cuadren la básica, ¿no? Cuadrar la básica. ¿A qué nos referimos con cuadrar la básica? Hacer bien perpendicular el viraje de básica hasta el tramo de inicial. ¿Por qué? Porque el viraje, el tramo de básica podría ser como si fuera una media circunferencia, ¿no es cierto? Acá está bien perpendicular, acá está bien dibujado, está dibujado bien perpendicular, ¿sí? Este tramo recto nos ayuda a perder un poco más de altitud. O sea que nos va a ayudar si es que estamos un poco altos, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Así que tengan en cuenta eso, que podemos decir que las aeronaves deportivas livianas con una posición de flaps y un viraje en descenso ya realmente el variómetro hace de lo suyo, ¿no? El variómetro se va a 800, 900 pies por minuto de régimen de descenso. Lo habrán podido notar en más de una oportunidad. Y Mati, y en final, ¿qué altitud tenés que tener para estar en final? Para ver si el descenso fue, Y para iniciamos. enfrentar una final cómoda, con unos 500 pies, ya tocando los 500 pies y ya en descenso para 400 pies, dependiendo también la distancia, de alrededor de 500 metros, 600 metros, está bien, ¿sí? Es un poco difícil poder medir 500, 700 metros de distancia desde el punto de comienzo de la final al borde de campo, ¿no? Es un poco difícil de poder interpretarlo así, pero es más o menos la distancia que uno estila, ¿sí?
Algo para tener en cuenta que es importante, cómo podemos darnos cuenta si estamos altos o estamos bajos, que cuando hagan sus vuelos hagan vuelo nocturno, cuando hagan su habilitación en vuelo nocturno, lo van a poder sentir mejor, ¿sí? Ustedes traten de mirar siempre, cuando están prácticamente en una final cortísima ya para restablecer y para ir al aterrizaje, traten de mirar siempre el fondo de la pista, ¿sí? El fondo de la pista. De hecho, en una final larga también miran el fondo de la pista y podemos decir que si la pista se ve muy chica y se ve el fondo de la pista bien definido, significa que estamos muy altos, ¿sí? Esto es una interpretación que lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos volando y que vayamos ganando más experiencia. Pero es útil, ¿no? Mirar el fondo de pista, a ver cuánto se ve, ¿sí? Qué tan lejos se ve o qué tan definido se ve, ¿sí? Y les decía que para vuelo nocturno esto, bueno, se nota bastante, ¿sí? Dentro de lo que es entonces la velocidad a mantener, son 60 nudos en final. Tengamos en cuenta que si tenemos mucho viento de frente, por cada 10 nudos de frente, le sumamos 5 nudos más a nuestra velocidad, ¿sí? Ya con configuración de flap para aterrizaje, podemos reducir un poco la velocidad a 55 nudos. Tengamos en cuenta esto que les decía sobre lo que es el viento de frente. ¿Alguna pregunta con esto que estábamos viendo? Todo claro. Bien. Acá tenemos también, ¿sí? Podemos ver una básica directa, estaríamos viendo una aeronave a la alta. Y este es el mismo gráfico que usamos la clase pasada, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ventaja de utilizar los flaps en el momento del aterrizaje? ¿Sí? Vamos a mantener entonces, ¿se acuerdan? ¿Se animan a, a comentar alguna ventaja del uso de flap para el aterrizaje? Sí, que podés ir a menor velocidad y te vas a mantener sustentado. Muy bien, a una menor velocidad, un ángulo mayor, en el cual nos va a permitir que podamos hacer una final más alta y no tener que venir chato, ¿sí? a una altitud baja, ¿sí? Eso nos permite el uso de flaps, ¿sí? Poder mantener una velocidad más baja, eh, una velocidad baja, pero de seguridad, ¿sí? Y poder realizar una final, ¿sí? Una aproximación con un mayor ángulo de descenso. Y acá tenemos un poco lo que yo les decía, fíjense, ver el fondo de la pista, ¿no es cierto? Si vemos la pista y el inicio de la pista, que es muy, muy ancha y estamos todavía a una distancia que imaginamos que si tuviéramos una plantada de motor no llegamos, evidentemente es porque estamos bajos, ¿sí? Un ángulo de descenso apropiado, como lo podemos ver acá, y muy alto es si ya vemos el fondo de la pista, ¿sí? Fíjense cómo el fondo de la pista en esta imagen se ve mucho más definido, ¿no es cierto?, que en estas dos. Acá ni se ve directamente, se ve la cabecera, ¿sí? Traten de interpretarlo de esa manera. Imagínense que si se plantara el motor en esa situación, llegamos a la pista. Si determinan que no llegan a la pista es porque están muy bajos, ¿sí? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, lo que es el flare, la restablecida, ¿sí? En la cual nosotros estamos, quizás acá en esta imagen vemos como que el avión ya está prácticamente restableciendo, pareciera, ¿no es cierto? Nosotros 5 metros de altura, que lo indica acá, quizás estemos con la nariz un poco más bajo, y cuando ya estemos prácticamente a 1 metro, ¿sí? O un poquito menos, cambiamos el ángulo el ángulo de cabeceo, empezamos a sostener un poco más la nariz, reducimos potencia y esperamos el toque. Con la nariz levemente, gentilmente hacia arriba, reduciendo la potencia,
esperamos el toque prácticamente desde 1 metro de altura más o menos como para poder llegar al aterrizaje. ¿Alguna duda con esto, con este repaso? Es una de las cosas que más cuesta, pero bueno, básicamente les va a salir y ya les está saliendo a algunos de ustedes como para a medida que van realizando más patrones de vuelo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando estamos volando con viento cruzado? ¿No? Fíjense estas imágenes. ¿Sí? Tenemos una aeronave en la cual el viento en este caso está viniendo de la izquierda. ¿Sí? Si estuviéramos en Rodríguez, en cabecera 3-5, el viento vendría del oeste, ¿no es cierto? Fíjense cómo el viento cruzado, esta aeronave, que es una aeronave ala alta, con más razón aún, ¿sí? El ala se debe bajar hacia el lado del viento. ¿Por qué? Porque si se sube el ala hacia el lado del viento, el mismo viento nos sacaría de nuestro eje, que debemos mantener para el aterrizaje. Y para poder mantener el eje, ¿sí? Por ejemplo, el eje de pista en este caso, debemos pisar un poco el pedal contrario. ¿Sí? Ala abajo del lado del viento, pedal contrario. Esto es muy importante, ¿sí? Esto que les voy a decir es muy importante. Siempre tener la velocidad adecuada y la nariz hacia abajo. Nunca hagamos una corrección de viento con nariz arriba, ¿sí? Ala baja del lado del viento y pedal contrario y nariz arriba. ¿Por qué? Porque vamos a perder velocidad, vamos a perder sustentación y tenemos la posibilidad de poder entrar en pérdida por comandos cruzados. Que la pérdida por comandos cruzados, nuestra aeronave se invierte, ¿sí? Quedaríamos cabeza abajo. Así que sería algo feo que suceda y peligroso, sobre todo, ¿no? A baja altura, con baja velocidad, aeronave en pérdida y aeronave invertida o próximo a invertirse, ¿no? Muy peligroso. Siempre que realicen esta corrección deriva, recuerden, la velocidad cercana a los 65 nudos, a la baja del lado del viento, nariz abajo y pedal contrario, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos descomponiendo la sustentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el avión está volando torcido. Entonces, al volar torcido, nuestro régimen de descenso va a ser mayor. En este caso, lo que queremos hacer es contrarrestar la fuerza del viento. No querríamos hacer perder altitud, o quizás sí, ¿no? Pero si llevamos una buena altitud y lo único que queremos hacer es contrarrestar la fuerza del viento, tenemos que apoyarnos con motor para no perder demasiada altitud. Y siempre esas condiciones. 65 nudos, a la baja del lado del viento, pedal contrario. Ese es el procedimiento correcto de lo que es el deslizamiento. Perdón, lo que es corrección deriva, que tiene muchísima similitud con el deslizamiento. ¿Alguna duda con esto que estamos viendo? Las dudas las voy a tener cuando lo pruebe. Bueno. Acá vemos también, ¿no? Como potencia reducida, velocidad en básica, con acelerador cerrado, establecemos 1.4 la velocidad de pérdida con el avión configurado para el aterrizaje, ¿sí? Posición clave o punto clave, fíjense, 45 grados, que era lo que hablábamos. Esto lo da como una generalidad para cualquier tipo de aeronave, ¿no? Lo da en referencia a la velocidad de pérdida con avión configurado. Y acá lo vemos con un poquito más de detalle lo que es el circuito de tránsito. ¿Alguna duda con todo esto que estuvimos viendo? Bueno,
Para la clase que viene vamos a dejar entonces las aproximaciones 360, 90, 180, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de los circuitos de emergencia en general, circuito de emergencia simulado y circuito de emergencia en general, no solamente en aeródromos, sino en la planificación de un circuito de emergencia, ya sea para aterrizar en un campo o en un lugar que no sea declarado como una pista. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Algo que quieran agregar? No, todo claro. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna duda, yo me vuelvo a conectar con este mismo link de invitación y si quieren seguimos charlando un rato más. Detengo la grabación. Muchas gracias por todo.